Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Alexander Rojas Chávez, estudiante de la Facultad de Derecho. Voy a explicar sobre mi trabajo de investigación. Mi tema que he podido escoger es la fragmentación del sistema de salud peruano y su impacto en el acceso equitativo a los servicios. Para profundizar un poco mi tema, ¿no? La introducción, la fragmentación del sistema de salud en el Perú representa una de las mayores contradicciones, ¿no? En un país que se autodefine como democrático y constitucionalmente garante del derecho a la salud. Mientras que se afirma en leyes que este derecho es universal e irrenunciable, la realidad cotidiana desmiente cada una de estas promesas, ¿no? Mediante una estructura sanitaria dividida y subsistemas que no se comunican entre sí, que se duplican funciones, administran recursos con criterios desiguales y que tratan a los ciudadanos como clientes separados por condición tanto laboral, estatus económico, ¿no? Este problema no solo se traduce en ineficiencia, sino en injusticia estructural, ¿no? Porque convierte la atención médica en un privilegio fragmentado, donde el azar del lugar de trabajo o la residencia determina el acceso o la negación a los servicios esenciales. Este presente análisis busca interrogar esta realidad, donde una perspectiva filosófica con fundamentos de teorías de justicias que permitan cuestionar la legitimidad de un modelo sanitario excluyente y profundamente desigual que podemos vivir en el Perú, ¿no? No se trata únicamente de describir la desorganización del sistema o de comparar indicadores técnicos, sino de evidenciar cómo esta configuración vulnera la equidad y la dignidad al principio ético fundamental de que todas las vidas valen lo mismo. Acá podemos apreciar una imagen que he podido descargar sobre unos pacientes que hacen colas, ¿no? Acá podemos apreciar que los ciudadanos esperan la atención en la entrada de un hospital, reflejando las dificultades del acceso y la sobrecarga que enfrentan los centros de salud públicos. Esta escena evidencia la fragmentación del sistema de salud peruano, donde la atención es limitada, desigual y muchas veces ineficiente, ¿no? Y la filosofía implica preguntarse si las reglas que rigen el acceso a bienes vitales pueden justificarse moralmente, si las instituciones encargadas de proteger los derechos actúan realmente al servicio del interés general o simplemente responden las dinámicas políticas y económicas que priorizan la permanencia del poder sobre las necesidades del pueblo. Hablaremos un poco de las teorías, ¿no? La teoría óptimo de Pareto, análisis en el caso propuesto. Para poder entender la teoría óptima de Pareto, primero, ¿qué es lo que dice la teoría de Pareto? La teoría de Pareto dice que es aquel que para mejorar a un individuo se tiene que hacer a costa de otro, ¿no? Y poniéndole en mi caso propuesto, la fragmentación del sistema de salud peruano ha producido una estructura visible, ¿no? Que supera la mera ineficiencia burocrática. Esta disfunción estructural se agrava cuando se analiza bajo el criterio óptimo de Pareto, ¿no? Cuya aplicación en este contexto demuestra lo lejano, ¿no? Que se encuentra el país de alcanzar una distribución eficiente de los recursos del sistema del individuo en múltiples subsistemas, como podemos ver acá en el salud, en el SIS, las Fuerzas Armadas, la sanidad privada, ¿no? Cada uno con presupuestos y reglas y accesos distintos, a lo cual genera que muchos pacientes reciban servicios duplicados o carezcan por completo de atención médica. Esta duplicidad no solo se eleva los costos administrativos, sino que impide que los fondos públicos se utilicen para mejorar las infraestructuras, adquirir medicamentos esenciales o contratar personal médico especializado. Es decir, mientras algunos individuos, ¿no?, acceden a consultas, tratamientos y operaciones con relativa fluidez, otros esperan semanas, incluso meses en una cama del hospital público.
Bueno, en el caso del liberalismo de Sonnen, ¿no? En su teoría, primero, ¿qué es lo que dice la teoría del liberalismo de Sonnen, ¿no? La teoría de la justicia distribuida que se enfoca en los derechos individuales, afirmando que una distribución debe ser de bienes justa y adquirida a través de principios justos en la adquisición, ¿no? Entonces, aplicándolo al análisis de mi caso propuesto, la fragmentación del sistema de salud peruano representa una falla estructural, ¿no? Que atenta contra la libertad individual cuando se observa desde la lógica del liberalismo de no, no se trata solo de ineficiencia, se trata de una forma de privación sistemática de los derechos fundamentales de las personas al no tener acceso a servicios básicos de salud y equidad y calidad, ¿no? Esto contradice el principio de autopropiedad defendido por Nozick. Cada persona tiene el derecho exclusivo sobre un cuerpo y sobre sus decisiones, sin que el Estado interfiera arbitrariamente ni limite su capacidad de actuar para conservar sus vidas. La fragmentación del sistema impone barreras administrativas, económicas y territoriales que contrarrigen el acceso, ¿no? Se convierte entonces en una forma indirecta de coacción, porque impide que los ciudadanos ejerzan su libertad para expresar su salud y su existencia por la misma. Por lo tanto, se produce una distribución desigual de los servicios, que contradice el ideal del título válido, y aunque Nozick sostiene que la distribución es justa, si se produce mediante procesos legítimos, en el Perú el acceso de salud no surge de intercambios libres, sino de un aparato estatal segmentado por intereses burocráticos que terminan imponiendo las condiciones excluyentes. Ahora hablaremos sobre la estrategia de su teoría de John Rawls. Bueno, para entender su estrategia de John Rawls, primero, ¿qué es lo que dice, no? Él considera, ¿no?, que los principios de justicia son objetos de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales, en una situación contractual justa, ¿no? Entonces, en mi caso propuesto, la fragmentación del sistema de salud en el Perú es una de las exposiciones más evidentes de desigualdad estructural que padece la sociedad, ¿no? Este fenómeno no solo refleja un desorden administrativo o una falta de coordinación institucional, sino que constituye una amenaza directa a la justicia como equidad, en el sentido del realismo de John Rawls, ¿no? Al observar cómo los distintos subsistemas de salud pública y privada consisten sin integridad real con los recursos fundamentales desiguales, se evidencia que las personas que tienen menos posibilidades económicas, ¿no?, terminan recibiendo una atención inferior a los que vulneran de una manera frontal el principio propuesto por John Rawls, ¿no? Este principio sostiene que una sociedad justa debe organizarse sus instituciones de modo tal que las desigualdades solo sean toleradas si benefician a los más desfavorecidos. En el Perú la realidad muestra lo contrario, ¿no? Porque los ciudadanos más pobres en zonas rurales acceden a los servicios precarios con enormes barreras, mientras que los privilegiados se encuentran con seguros no privados, tienen servicios del Estado optimizados por un vínculo laboral o su posición también política. El sistema fragmentado se convierte así en una maquinaria que perpetúa la inequidad, ¿no? Y que reduce al mismo las posibilidades de movilidad y desarrollo personal de los grandes sectores de la población, ya que tenemos zonas rurales, zonas alejadas en nuestro Perú, que no reciben el mismo trato como las personas que tienen un mayor estatus, ¿no? Y también una posición económica más alta. En conclusión del tema, de mi tema propuesto, como resultado de la fragmentación del sistema de salud, ¿no?, en el Perú revela no solo una estructura deficiente, sino una falta profunda de carácter moral, que contradice cualquier pretensión de justicia institucional. Al observado a lo largo de este análisis, no es solamente un simple error administrativo, ni desajustes burocráticos, sino una demostración clara de cómo el diseño actual prioriza el interés político y económico, premiales por encima del bienestar de los ciudadanos más vulnerables. Esta configuración de múltiples principios mínimos de equidad que toda política pública debería garantizar
en una república democrática. Se evidencia también, ¿no?, que la salud no es atendida como un derecho, sino como un bien condicionado por las capacidades de pago o por posición laboral, ¿no?, que rompe con cualquier noción de justicia distribuida mínima. Cada vez en un ciudadano muere esperando atención o un niño se queda sin diagnóstico por falta de especialistas. Que se confirma la idea que los servicios esenciales no solo es un servicio de la persona, sino del interés institucional que protege presupuestos cerrados en la estructura ineficiente. Bueno, para obtener unos mayores resultados, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Primero, a mi parecer, bueno, se debe impulsar una reforma estructural del sistema de salud que elimine la fragmentación entre subsistemas públicos y privados, establecer una red unificada que permita la atención continua de pacientes sin importar su régimen de afiliación. Esta integración debe ser jurídica, presupuestal y funcional para asegurar el uso óptimo de los recursos y garantizar una atención sin barreras geográficas ni administrativas. Como segundo punto, también podemos implementar una redistribución equitativa del presupuesto sanitario con base en criterios de necesidad real y vulnerabilidad social. Debe priorizarse la inversión en regiones históricamente postergadas y con mayor carga epidemiológica. No se puede seguir desestimando los mayores recursos en zonas con mejores indicadores solo por razones de vecindad o conveniencia política. También se podría establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización ciudadana con participación directa de los usuarios de los servicios públicos. Este órgano debe tener la capacidad de sanción y transparencia total de sus procesos para vigilar que las políticas de salud respeten los principios de justicia como la equidad y no se usen para desfavorecer intereses, ¿no? También se reformaría el sistema de formación médica para orientar a los profesionales hacia una visión de servicio público. Esto implica establecer incentivos reales para trabajar en zonas rurales o marginadas. Además, incluir en los currículos una formación ética sólida que permitan comprender la salud como un derecho fundamental y no como un negocio ni privilegio, para poder tener una mejor salud equitativa entre todos nosotros, ¿no?, en nuestro país. Bueno, eso sería toda mi exposición. Muchas gracias.